Ehrenwerte und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy bien, bienvenidos sean todos ustedes, tengan muy buenas tardes, gracias por seguirnos con, tanta vehemencia y constancia. Con tanto aguante, ¿no? Con tanto aguante en esta propuesta llamada La Brújula que hacemos con mucho gusto por Conclusión TV y con Pablo Daoli. Lucas, querido, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien. Muy bien, bueno, acá grabando, siempre manteniéndonos en línea con lo que, siempre dijimos que era retornar con La Brújula, mantener los temas activos y mantener la llama. Muchas veces homenajeando a seguidores de hace años que tenemos, la verdad, y sí, eso a mí me conforta muchísimo. Por supuesto. Es uno de los mejores regalos que he recibido en este último tiempo, la cantidad de gente que dice, los veo desde el programa número 1 allá por 2014, y es una verdadera alegría. La verdad que sí, desde luego la bienvenida a los nuevos seguidores. Exactamente. Que es muy calurosa de nuestra parte. Pero sí, cuando aparece un seguidor, digamos, que evoca con alguna nostalgia, incluso porque arrancamos si no mal recuerdo, en 2014, efectivamente. Mayo, abril. Y como bien decías vos en algún programa anterior, nos veíamos mucho más jóvenes. Pero bueno. Yo seguro. El tiempo y la biología hacen lo suyo, ¿no? Pablo, y hoy quería proponer un tema incorrectísimo desde el punto de vista político, o sea, políticamente incorrecto, como tratamos de un poco meter el dedo en la llaga, como se suele decir burdamente, a raíz de, hace unos días, Jorge Sofos, a quien aprovechamos para mandarle un cordial saludo. Así es. De la RZ, que tiene su programa Conspiraciones, que ha tenido la generosidad de invitarnos a su programa. Varias veces. Me invitó a participar de un panel junto a Roberto Castellanos y José Arturo Corrachino sobre satanismo, distintas cuestiones relacionadas al problema de la brujería como tal. Y por supuesto, imagínate, Castellano, Corrachino, yo en un programa de 1 hora hablamos una vez cada uno y a todos se nos hizo corto, porque es lógico, ¿no? Un tema de esa complejidad. Claro, Entonces se me ocurrió también con vos un poco desmenuzar toda esta cuestión de una de las tantas, podemos decir, leyendas negras contra la hispanidad, ¿no? Y contra el catolicismo que hay, sobre lo que fue la caza de brujas, la cacería de brujas. Algo que incluso es algo que en el vocabulario regular y cotidiano, llamar caza de brujas es como el mero macartismo de perseguir a alguien por pensar diferente, se suele utilizar por la mera disidencia y por no tolerar esa disidencia. Exactamente, como un acto de intolerancia. O sea, ni siquiera escucharla a ver qué hay de verdad o qué hay de justo en sus reclamos, sí, se lo presenta de esa manera. Es un tema, claro, que yo venía investigando por mi libro, por el de Medea, que fue un poco, es decir, el retrato de Medea es la primera hechicera que se convierte en bruja, digamos, ¿no? Me corrijo en algo no es que me corrijo, agrego algo muy brevemente, para no ser mal interpretado. Es presentado el tema de esa manera, pero además, y este es un elemento fundamental, es adjudicado al contexto católico en general e hispano-católico en particular. Claro, y esa es una aclaración, porque en el mundo anglosajón tal vez esto de la casa realmente, de hecho, fue más así. Ahora fue más parecido a ese relato. Vamos a intentar echar un poco de luz a todo esto. Por supuesto que en los distintos tribunales inquisitoriales de principios del mundo moderno, estamos prontos a admitirlos, como existe actualmente. Puede haber habido desafueros, demasías, excesos, injusticias, pero la historia completa, es decir, de lo que a mí me preocupaba que no se hablara nunca, es decir, es de la brujería. Es decir, se habla de la casa de brujas, mas no nunca de la brujería. Entonces, ahí es donde un poco la historia completa, y a riesgo, insisto, de ofender muchas directrices de pensamiento que hoy sobreabundan, vamos a tratar de aportar algunos datos. La leyenda negra se compone, de hecho, les
recomendamos 2 libros, el de Vittorio Messori, Leyendas Negras de la Iglesia Católica, y Que no te la cuenten, del padre Olivera Rabasi, que como introductorios de las distintas leyendas negras son interesantes, asequibles de ser leídos para meterse en estos temas, rompen con algunas estructuras de pensamiento que solemos tener a priori. En caso del libro del padre Rabasi, conozco la obra, pero no la he leído. Tomos, son por lo menos 3 tomos. Yo no la he leído, no he tenido ocasión de consultarla, cosa que me gustaría hacer, pero bueno, a ver, tengo, digamos... He visto muchos de los videos de este sacerdote y la verdad que es un sacerdote que, digamos, la tiene muy clara, por así decir, y, digamos, es un estudioso. Tengo entendido que es historiador, aparte de sacerdote, y se nota que es un hombre erudito, un hombre estudioso. En cuanto a la otra obra de Messori, del italiano Messori, sí la tengo y la he leído, y la verdad que como estudio introductorio, o sea, como para iniciar un abordaje del tema, es muy bueno. Bueno, la leyenda negra se compone de dos, o sea, a raíz de las humildes investigaciones que yo he hecho en su momento, se compone de dos partes. Una, el hecho de que a través de esto la hispanidad católica en general persiguió el paganismo, es decir, asoció la brujería a cualquier práctica religiosa no cristiana y consideró que ciertos ofertorios, ciertas prácticas, o sea, acá estaría la parte de la intolerancia religiosa asociada a la persecución de otros credos. Y la segunda parte es el carácter justamente misógino que tendría esta persecución, donde muchas mujeres, por buscar el conocimiento y el conocimiento de las artes ocultas, fueron injustamente perseguidas y quemadas vivas, así como si fuera mansalva, digamos. Son los dos componentes que tiene esto. En realidad la palabra bruja como tal aparece en las lenguas romances recién en el siglo XIV, en el año 1316, con un libro, por lo menos en lengua castellana, que es el libro de las Confesiones de Martín Pérez. Dice que hacía referencia en realidad a ciertas personalidades mitológicas que adquirían formas de pájaro por las noches, y que hacía referencia muchas veces a las lamias. Las lamias eran seres mitológicos con cabeza de mujer y cuerpo de serpiente o de dragón, ¿no? Pero con el tiempo la brujería se convirtió, o la concepción, el concepto de brujería adquirió otro significado que sería un conjunto de prácticas que trascienden la mera hechicería. O sea, serían prácticas de hechicería, pero con el fin de proferir maleficios, conjuros, para hacer el mal y a instancias de un pacto demoníaco. ¿Sí? Está la diferencia. A prima facie habría que hacer una salvedad, pero vos... No, agrego simplemente porque sé que tenés bien estructurada la exposición. Vamos discurriendo. Añado que sí, de hecho voy a citar textualmente de este libro que lo recomiendo, la verdad que es un libro esclarecedor, se llama Santidad, Superchería y Acción Diabólica, Santidad, Superchería y Acción Diabólica, y como subtítulo, Principios de discernimiento de los fenómenos extraordinarios. Distingue muy bien lo que es fraude, lo que es fraudulento, lo que puede ser un fenómeno también, por otra parte, psiquiátrico, neurológico, patológico, de aquello que es paranormal, por utilizar la terminología, digamos, coloquial, y de lo que tiene que ver ya con algo preternatural o sobrenatural. Claro. Preternatural, demoníaco o angélico, malo o bueno, y sobrenatural, la divinidad, Dios, bueno, ¿no? Claro. El autor es un sacerdote católico, el padre Miguel Ángel Fuentes. Acá hay un currículum muy interesante, doctor en teología, licenciado en teología, autor de varios libros. Como nota al pie, porque sé que el programa es cargado y tenemos un límite de tiempo, él de hecho lo hace una cita tomando a un autor, Nolding, la hace en latín, traducida es el maleficio, porque ese es el concepto adecuado, es el más genérico. El maleficio es el arte de hacer daño a otras personas mediante la intervención del demonio, y más técnicamente, de modo técnico dice, se limita el concepto de maleficio a aquellos trastornos provocados por el demonio a consecuencia del requerimiento de alguna persona. Claro. Y hace una distinción, pero no sé si... si querés la continuamos. No, dale. No, desde luego que establece las causas, como causa eficiente el demonio,
como causa cooperante el hombre, el maléfico. Claro. Interesante porque hay una película de Disney, ¿no? Maléfica, por lo menos en la traducción al castellano, aquí en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Puede tener una causa instrumental cuando se utiliza algún material a modo de amuleto, eso es propio de los hechizos. Y distingues, siguiendo al exorcista tan famoso, ya fallecido, Gabriel Amorth. El padre Amorth. Amorth, efectivamente, distingue 4 tipos de maleficio, ¿no? Que va en la línea de lo que vos decías. Magia negra o brujería, que incluye ritos satánicos que culminan en las misas negras, que a diferencia de lo que se suele creer, su característica es hacer recaer el maleficio sobre una persona a través de ritos o fórmulas mágicas, pero sin usar ningún objeto específico. Las maldiciones, después en todo caso lo especifico, las maldiciones, lo que se conoce vulgarmente como el mal de ojo, y el hechizo, en donde sí se utilizan instrumentos simbólicos, ¿no? O sea que son esas 4 categorías de maleficios. Pero bueno, perdona la interrupción, está pero... perfecto. ¿no? Viene como nota al pie aclaratoria de qué... ¿En qué se diferencia el mero hechizo, la mera hechicería de la brujería? Es decir, de hecho en Medea, de Eurípides, la de la tragedia, pasa de ser la hechicera, la sobrina de Circe, esposa de Jasón, para convertirse en bruja desde el punto de vista que vos acabas de mencionar, cuando hace un pacto prácticamente para vengarse y utiliza su magia y su poder para proferir el mal, ¿no? Y eso ya desmiente, Lucas, esta asociación, digamos, como que la brujería habría aparecido como una suerte de enemigo definido por el propio catolicismo, pero definido arbitrariamente, supuestamente. Exactamente. Y de hecho, 2 fuentes, Castellani en Psicología Humana y Chesterton en El Hombre Eterno. Chesterton en El Hombre Eterno dice que en el mundo pagano, si había algo que sobreabundaba, era la brujería, ¿no? No es que todo el mundo la practicaba, desde luego. No, y no son sinónimos, claro, paganismo y brujería. Eso hay que... Claro, no totalmente. Son sinónimos, porque ¿no? Aparte los propios paganos lo detectaban. Claro. Y Castellani, abonando esto último que acabo de decir, en Psicología Humana, Castellani dice que Aristóteles, el fenómeno de la intervención de demonios, digamos, en el sentido cristiano de la expresión de estas entidades o de estas personas que son demonios, Aristóteles ya lo había observado y lo había hecho objeto de estudio. Eso está en Psicología Humana de Castellani, con lo cual no es que es un invento del cristianismo como para definir era un enemigo. Claro, y la condena, y los propios paganos lo tenían en claro. Exactamente, había condenas preexistentes dentro del propio paganismo a esas prácticas. Eso es interesante de advertir. 3 documentos pude registrar declaradamente condenatorios de la Iglesia Católica, ¿no?, con respecto a estas prácticas. Una bula del año 1260 de Alejandro IV, que fue un papa muy próspero, que tuvo un corto pontificado, fue el que canonizó en el año 1255 a Santa Clara de Asís. Pero claro, hablaba de artes ocultas, ni siquiera existía como concepto, dijimos que era de 1316, esta idea de bruxa o bruja, ¿no? En 1326 una bula de Juan XXII, la Super Illis Specula, y recién Inocencio VIII en 1484, que fue la famosa Summis Desiderantis Affectivus, que fue la bula, el documento papal que dio, digamos, la potestad a 2 inquisidores de investigar lo que fue la brujería, y que fueron los autores del famoso Maleus Maleficarum, el martillo de los brujos, y el primer documento condenatorio de investigación. Una cosa, es decir, la Inquisición como tal, la Inquisición española, que es de la que estamos hablando, no de todos los tribunales de la época, duró entre 1478 y 1812. Por lo tanto, cuando se redacta esta bula, que habla de hombres y mujeres, dice, de uno y otro sexo que han caído en la trampa demoníaca de entregarse a las artes ocultas, digo, porque en realidad era algo que todavía estaba como en estado embrionario desde el punto de vista investigativo, le da a Heinrich Kramer, que era prior de la casa dominica de Schellstadt en Baja Alsacia, era inquisidor del Tirol, Salzburgo, Bohemia y Moravia, lo que sería Austria y Checoslovaquia, digamos, regionalmente hablando, y a Jakob Sprenger, que era prior y regente de estudios del convento de Bolonia,
eran ambos teólogos expertos en demonología. O sea, lo que hace el Papa en realidad sí, que es una parte de la teología, ¿no? Claro, exactamente. Es hacer algo prudente y a mi criterio sensato. Le da a 2 expertos en demonología que investiguen los orígenes y las causas de estas prácticas. Ahora, 2 cuestiones que quiero desmitificar y te devuelvo. No, por favor. Te devuelvo el problema, digamos. Los tribunales inquisitoriales, los tribunales eclesiásticos, no querían investigar la brujería. Solamente querían, y fueron creados para detectar y para combatir el delito de herejía, que es otra cosa totalmente distinta. Y un poco lo que de alguna manera se remueve con lo que es la historia completa es que la mayoría de los que pasaron por los procesos inquisitoriales fueron hombres y fueron clérigos, porque justamente sí, vos para quitarle la connotación sexual o de género, digamos. Claro, exactamente, pero que en un principio no había como mucha resistencia y que la mayoría de los procesos por brujería los llevaron adelante tribunales civiles seculares. En la mayoría de los casos. Entonces, acá el primer punto que yo quería, un poco, echar un poco de luz a todo esto que está tan enmarañado y que se suele repetir ad nauseam, es el hecho de que la postura, a diferencia de lo que se cree que se adoptó para combatir el problema de la brujería, primero, no fue un proceso desde arriba, sino que fueron obispos que detectaron y a pedido de la propia feligresía incluyeron en los tribunales inquisitoriales la investigación de la brujería que estaba totalmente ajena al problema. Y segundo, primero hubo un proceso de abajo hacia arriba y segundo, que la postura inicial de los tribunales inquisitoriales fue absolutamente escéptica con el problema. O sea, ellos quisieron estudiar e investigar, mejor dicho, la criminalidad que circundaba la práctica, no proferir livianamente personas embrujadas, sí, andar haciendo maleficios, acusaciones a la ligera de algo tan grave, ¿no? Y tan difícil de probar también. Estamos hablando de que se denunciaban desaparición de ganados, desaparición de niños. En el norte de Alemania se llegaron a denunciar en algunas comunidades la desaparición de hasta 2/3 de niños no bautizados para ser entregados en libelos de sangre, de sacrificio. Ahora vamos a leer, te voy a compartir un par de documentos donde detallan las prácticas que se hacían. Después podemos discutir si se hacían vanamente, si lo que hacían era por mera superstición. El hecho en sí mismo era aberrante, independientemente a quién fuera consagrado. Pero pronto digamos. Plantea también, y esto lo digo en calidad de abogado, episodios de este tipo plantean también un interés y una preocupación criminalística. De ahí segundo, nace. También un clamor popular. Si en una localidad desaparecen niños o aparecen de pronto, ni hablar, ¿no? Si hay cadáveres, o si no, digamos, rastros de maleficios o presuntos maleficios. Si hay gente que se queja de que está sufriendo supuestamente consecuencias de ese maleficio o supuesto maleficio, es lógico que tanto la autoridad civil como, por supuesto, la autoridad religiosa se ponga a investigar al respecto. Y es verdad, porque la actitud de los teólogos todavía hoy, no te digo que sea necesariamente escéptica, pero sí es de, y esto lo aclaro para el público, ¿no? De extrema cautela o prudencia. ¿no? Porque la mayoría de los casos se trataba de personas que o sufrían de algún desequilibrio o que tenían de supercherías. Exactamente. O falsas denuncias, directamente. Aparte, gente que decía que había sido atacada y que en realidad no había sido atacada, ¿no? Ahora, aparte vos sabés que eso por un lado, con maleficios que no eran tales. Y en algunos casos, más difícil de probar por supuesto, pero también es una disquisición que hay que hacer, es otro supuesto, de maleficios que existieron como práctica, como operación o trabajo, como se le dice vulgarmente, pero que no surtieron ningún efecto. O que el efecto en todo caso no tuvo que ver con ese maleficio real o imaginario y fue más bien obra de la autosugestión. Claro, que en contextos así, la sugestión cunde al modo, me atrevo a decir, puede llegar al nivel de una psicosis social, ¿no? Claro, exacto. Hay una autora, quería decir simplemente esto, hay una autora, Eva Lara Alberola, de la Universidad de Valencia, que hizo un estudio, una investigación sobre las distintas literaturas contemporáneas sobre la brujería, y es ella la que llega a esta conclusión, que en realidad
los distintos frentes de investigación y de abordaje del tema partieron de postulados absolutamente escépticos y condenaron más la práctica homicida y el delito en sí desde la criminalística que el hecho mismo del conjuro maléfico. De atribuirle alguna exactamente. Algún ingrediente de ese tipo. Yo después, ahora no, me gustaría más bien más adelante en el programa, pero ya lo voy adelantando, como expresión de esta cautela, que es de siempre y que se mantiene. Voy a hacer una cita de un autor que sé que has leído, que es Corrado Balducci. Sí, claro. Conocido... Lo abordamos cuando dimos el programa sobre satanismo y rock and roll. Claro, él tiene un libro, Adoradores del Diablo y Rock Satánico, sí. Pero un hombre del cual Gabriela Mort, si bien le ha criticado alguna que otra postura, es un hombre que Gabriela Mort le reconoce erudición en el tema. Sí, es serio. También ha incursionado de los pocos sacerdotes que ha incursionado en cuestiones, y intentó hacerlo seriamente, no sé si con éxito o no, de ufología, ¿no? Que muchas veces es difícil desde la curia romana abordarlos, ¿no? Es un tema al que en general los investigadores con sotana les han resultado esquivo al tema, ¿no? Y él ha hablado de ufología. Sí. Corrado Balducci, ¿no? Yo me acuerdo que eso, bueno, vos tenías algún texto, alguna vez me has comentado. Sí, claro, hay varios, tiene varios. Bien, bueno, hay 3 documentos, Pablo, 3 documentos que llegué a divisar que describen un poco cuáles son las que compendian algunas de las prácticas que no había estadísticas certeras, es muy difícil, ¿no?, de establecer, pero hay 3 documentos que hablan de las prácticas que circundaban, insisto, a la brujería. Uno es el tratado muy sutil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías de Fray Martín de Castañeda, del año 1529, una obra de carácter escéptica por parte del autor, no solo por su formación escolástica, sino porque él era un admirador de Erasmo de Rotterdam. Un humanista, cristiano. Claro, digamos. Él tenía ya esa cosa impronta humanista, ya había cierta injerencia del nominalismo filosófico. No podemos decir que era un patriarca de la Iglesia, al contrario, tenía ciertos rasgos modernistas. Claro, un hombre de su siglo, un hombre del siglo XVI. Del siglo de transición, claro, exactamente. Sí. Y restó siempre la importancia popular de los testimonios que alegaban aparición de mujeres voladoras, que se convertían en alimañas, y le dio relevancia a esto que decimos de la criminalidad. El otro es el Disquisitonum Magicarum de 1599, un poquito posterior, de Martín del Río. Estamos hablando de tratados en castellano, ¿no? De españoles, de autores españoles. Es un tratado meduloso y descriptivo, y tan descriptivo es este documento, que un padre dominico... Debe ser bastante truculento, ¿no? Porque sí, muy enreverado. Un padre dominico, Tomás de Maluenda, lo ataca al documento diciendo que debería estar prohibido porque con la intención de combatir la brujería y la magia negra terminaba enseñándola. Es decir, era tan descriptivo el documento. Un viejo debate. Claro. Es un debate que todavía hoy con otros temas se reitera, ¿no? Y tal vez eventualmente se puede reiterar con en efecto. Sí, claro, bueno, por eso... Si alguien se pone muy descriptivo y explícito. Pero es un debate complicado. Porque... advertía esto, ¿no? Recordemos que era también dominico, era seguidor de Santo Domingo de Guzmán, igual que Sprenger y Kramer, que fueron los autores del Maleus Maleficarum. Pero bueno, y el tercer documento es el discurso acerca de los cuentos de brujas de Pedro de Valencia, en ocasión de la celebración del auto de fe de 1610 en Logroño, obra donde se juzgaron a 53 personas por el delito de brujería, hay que decirlo. Obra donde se consolida la corriente escéptica y sensata, así llamada, adoptada por Alfonso Salazar y Frías, que fue el juez de aquel tribunal. Quiero decir esto, que en estos documentos se describen algunas de las prácticas por las cuales las personas habían sido sometidas a investigación, a proceso, no necesariamente condenadas. Declaraciones, testimonios, incluso víctimas, personas que habían sufrido en carne propia las vejaciones de embrujos, incluso de hostigamiento, de persecución, ¿no? A la que le habían secuestrado un hijo, una criatura.
describen algunas de las prácticas y dicen básicamente que se trataba de grupos organizados que se reunían en conventículos, generalmente en la oscuridad de la noche, y practicaban cultos de adoración al demonio. Practicaban orgías con fines rituales, banquetes antropófagos, libelos de sangre de neonatos no bautizados. Esto se ve, hay una película The Witch, La Bruja, que muestra todas estas facetas, ¿no? La muestra muy bien con una trama que ambivalente durante toda la película, pero al final remata mostrándote lo que es la brujería. Y hay registro, insisto, donde se documenta la desaparición de cientos, incluso de miles de niños para prácticas de este estilo. Hay un autor, Julio Caro Baroja, en un libro de 1995 que se llama Las brujas y su mundo, editorial Alianza lo publica, que describe que los demonios o las entidades malignas a las que se consagraban las prácticas y los grupos que practicaban la brujería y la magia negra, los nigromantes, eran el culto a Moloch, qué coincidencia con lo que vimos de Bohemian Grove, ¿no? Para traerlo a la actualidad. La Marstú, que es una deidad acadia, también conocido como Dime en la tradición sumeria, que es una deidad femenina, pero con una deidad del bajo astral, sería una entidad demoníaca. Sí, en términos del esoterismo. Exactamente. Claro, eso del bajo astral. O Lilith. O sea, también. Claro, bueno, tal cual. Es decir, ahí hay como un connubio que aparece en algunas películas, ¿no? Claro, sí. Pero de alguna producción de Hollywood habla de este personaje, sí. Normalmente, a ver, decime, rescatame del error, pero también normalmente, a ver, ciertos cultos, Astarte, por ejemplo, o Astarot, claro. En definitiva, Ishtar. Claro, tenían que ver con este tipo de identidad, ¿no? Claro. Y bueno, y te leo un fragmento como para... Estamos hablando ahí de la Mesopotamia, ¿no? De la Mesopotamia antigua. Y de hecho, cuando hemos hablado, y los que han leído La Guerra Invisible, nuestro libro del 16, del año 16, por ahí ya lo saben, lo hemos puesto ahí, y en algún programa lo hemos mencionado, de que justamente una de las maniobras de acción psicológica y de revolución cultural que se intentaron en los años 20, a principios de los años 20, era, claro, Otto Gross, que era un psicoanalista, utilizaba... Sí, tal cual, aparte revolucionario marxista, lo apoyó, iba a apoyarlo Bela Kun y murió en camino a... Quería hacer psicoanálisis con drogas psicodélicas y el culto esotérico Astarot. Él decía que había que digamos, desempolvar y adaptar al siglo XX tipo de culto dionisíaco, podríamos decir, tipo cercano a la escuela de Frankfurt. Yo creo que Gross era un tipo que tuvo que ver sobre todo con Adorno, que era musicólogo, pero tengo entendido que Gross era una generación anterior. Claro. Aparte él muere camino a la Hungría de Bela Kun, cuando Bela Kun está en 1919 haciendo su revolución marxista, ¿no? Sí. Bueno, dice, por esta bula pontificia sabemos que brujos, brujas reniegan de Dios, blasfeman, adoran al diablo, le consagran sus hijos y a menudo hasta se los sacrifican. Juran en nombre del demonio, desobedecen las leyes y cometen incestos y 1000 crímenes espantosos. Matan a personas, las cuecen en grandes calderas, dice, en las reuniones sabáticas y se las comen. He leído en libros de autoridad que a los niños que les son presentados al diablo, si no se los admite como catecúmenos, esto es como catecúmenos del demonio, los hacen picadillo y los cuecen para sus festines en el aquelarre. Por supuesto que estamos hablando y no podemos caer en el anacronismo de creer que en esa época se podían computar estadísticas certeras, es decir, estas prácticas eran denunciadas, quedaban en los registros de los distintos tribunales, a veces se demostraban ciertas, a veces no, pero que había una preocupación en la turba, en el vulgo, en la totalidad de la gente sobre estas prácticas existía, era una impronta de la época. Ha habido juicios que han sido aparte muy voluminosos, como expediente judicial, o sea, no es que ha sido algo a la ligera o... Por supuesto. Lo que yo quiero decir con esto, y te dejo si querés abundar más en los detalles sobre las prácticas, es que se ha gestado una leyenda negra, por decirte o por darte algún dato específico. Silvia Federici le ha dado toda esta impronta en su obra
el Gavilán y la bruja, que es una transliteración de Caníbal, el Gavilán, que es un personaje en realidad de La Tempestad, una obra de Shakespeare. Se le ha dado toda esta impronta media Foucaultiana de que en realidad el brujo o la bruja era el marginal. Era el marginal que debía ser atacado por su baja condición y en realidad bajo una estrategia absolutamente misógina de silenciar a la mujer y prohibirle el conocimiento. Y tiene frases, ese libro yo lo leí, tiene frases, escogí alguna al azar, como por ejemplo, la caza de brujas rara vez aparece en la historia del proletariado. Hasta hoy continúa siendo uno de los fenómenos estudiados de Europa o tal vez de la historia universal, si consideramos que la acusación de la adoración al demonio fue llevada al Nuevo Mundo por los misioneros y conquistadores como una herramienta para la subyugación de las poblaciones locales. Eso es desconocer, la historia que acabamos de reseñar con algunos documentos que son incontrastables. Pero aparte, que te hablan del fenómeno incluso antes del cristianismo, claro. ¿Sabes por qué elegí esta cita, Pablo? Porque no se puede cometer tanta corrección política en tan pocos renglones. Mezclo proletariado, proletariado, pueblos originarios. Una lectura en clave economicista. Pero claro. Pero aparte es una banalización de la brujería. Pero es una burla. Encima la poca documentación que tiene lo trae de otra autora que es otra mentirosa compulsa como Cristina Larner. Y básicamente la tesis del libro es Confieso que no la he leído. Bueno, no te perdés de nada. No he leído su obra. Digamos, lo que básicamente dice es que lo que se perseguía era porque sí a mujeres por ser de origen campesino y por tener espíritu de liderazgo. O sea, el retrato más perfecto de la campesina con espíritu de liderazgo fue Juana de Arco, que fue canonizada solemnemente el 16 de mayo de 1920. Entonces, ojo con Santa Juana de Arco, patrona de Orleans, patrona de Francia. Entonces, ojo con los retratos. Y qué mujer admirable. Claro. Todo está bien en esa mujer. Entonces, ojo con la cuestión de la acusación fácil y pronta, porque acá no estamos queriendo dar una leyenda rosa. Hubo desmanes, hubo demasías seguramente. Hubo desvaríos, hubo alguien que se creyó con poder más de la cuenta, sin lugar a dudas. Había también temor. Pero no podemos repetir estas gansadas, Y había Pablo. también temor y sinceramente, digamos, una preocupación legítima, pero que podía conducir a errores. Mira, hablando de los famosos alumbrados de España, justamente este autor, por eso aclaro, no estamos hablando específicamente como antes de brujería y demás, pero claro. Hablando del tema, digamos, de los alumbrados, el padre Fuentes trae una cita, los alumbrados de Sevilla, el caso de los alumbrados de Sevilla. Él hace todo un análisis muy interesante, también, como dije antes, muy erudito, es un hombre que hace gala de conocer el tema, pero acá trae una cita que yo subrayé, porque yo soy de los que marcan los libros. Sí, yo también los destrozo. Lo trato de hacer con prolijidad, pero los marco. Bueno, una cita de Menéndez y Pelayo, en donde Menéndez y Pelayo dice respecto de este caso, y seguramente aplicable a otros análogos: disculpable, según Menéndez y Pelayo, disculpable es alguna exageración en los que veían de cerca el peligro. No se les censure con demasiada dureza si alguna vez arrancaron con la cizaña el trigo y, atentos solo a desarraigar la embriaguez contemplativa, el falso misticismo, enervador de la voluntad, lepra del alma, fuente del orgullo y de la insania, hirieron a veces el misticismo verdadero y procesaron, acabando siempre por reconocer su inocencia, a doctos y piadosos varones, venerados hoy algunos de ellos en los altares. Cuenta el caso del padre Laínez, que fue el sucesor de San Ignacio de Loyola, pero el caso del propio San Ignacio de Loyola, donde aclara, no es que se quemó a nadie, al menos no en estos casos, si estamos hablando de la España de esos siglos, por lo menos por la investigación del caso de los alumbrados de Sevilla y fenómenos similares. Estamos hablando de Fray Luis de Granada, estamos hablando de San Juan de Ávila, pero sí padecieron, y el autor lo reconoce, obviamente esto fue injusto y fue doloroso, fueron sometidos a proceso. Claro. Para finalmente advertir que eran inocentes y, bueno, obviamente que no pasara a mayores. Pero ciertamente que para estas personas fue injusto,
Y esto fue reconocido por esas autoridades, no solo en sus sentencias, sino después en el trato brindado, propinado con posterioridad, ¿no? No quiero abundar en ejemplos porque aparte hasta aburriríamos al público y nos desviaríamos del tema. Pero quiero decir, perfecto. También es muy fácil, insisto, estamos acá hablando de sentencias que terminan siendo absolutorias, que nunca llegaron a estos extremos, que aparte son extremos que, como bien decías vos, son más bien propios del mundo anglosajón. Claro. Pero por lo menos de lo que se conoce al respecto. Pero también hay que, digamos, con el diario del lunes, y digamos, y fuera del ojo de la tormenta, digamos, a veces se juzga a la distancia en el tiempo con alguna liviandad frente a fenómenos que en la época eran muy preocupantes y era muy difícil separar, como bien dice Menéndez y Pelayo, separar el trigo de la cizaña, ¿no? Tal cual. O sea, ver con claridad. Quiero hacer una aclaración porque alguno que nos está escuchando va a decir, bueno, pero cuando mencioné a Juana de Arco, muchos van a decir, bueno, pero pará, Juana de Arco murió en una hoguera y la canonizaron 500 años después. Ojo, atento. Ese caso, claro, merita una consideración quiero aparte. Hacer una consideración. Es decir, Juana de Arco tuvo primero a su propio Judas, que fue Juan de Luxemburgo, Juan II de Luxemburgo, que la traicionó vilmente, la entregó a los ingleses, y tuvo a su verdugo, a su ajusticiador, porque no era justiciero, de justicia no tenía nada, que era Enrique de Beaufort, el cardenal de Winchester, un obispo herético que se había entregado a la corona británica, y que cuando la quemaron a ella la acusan de transvestismo fue el delito de haberse disfrazado de hombre y haber conducido un ejército francés contra los ingleses. Imagínate que ella condujo una guerra contra los ingleses y los ingleses que la atrapan como prisionera de guerra buscan una excusa banal para quemarla en una hoguera, porque en todo caso el delito de transvestismo deberían adjudicárselo a aquellos que la siguieron engañados, que eran los franceses. Y Juana de Arco le dice a su inquisidor y en este caso a su verdugo, le dije, si yo fuera juzgada en el tribunal que corresponde no estaría atada a un palo muriendo injustamente. Es decir, ella misma le dice que ningún francés hubiera elegido esa excusa banal para matarla por crímenes de guerra, por haberse enfrentado a la corona británica, ¿no? Eso fue lo que hizo. Claro. Esto lo quiero decir, 500 años después fue canonizada solemnemente. Y una cosa más, 2 datos más. No voy a citar a Menéndez y Pelayo, no voy a citar a Ramiro de Maeztu o algún otro pensador español que trataron de reivindicar un poco lo que es la imperiofobia, como le llamaba Roca Barea, ¿no? Esto de adjudicarle a España todos los males y nada bueno. Voy a citar a un historiador británico, experto en cuestiones españolas, en historia de España, que se llama Geoffrey Parker, lo pueden buscar, y que dice que durante los 300 años del tribunal, que duró el Tribunal de la Inquisición Española, que se disolvió en 1812, con las Cortes de Cádiz, 300 años y que operó en 2 subcontinentes. En 2 continentes, en 2 subcontinentes, durante casi 400 años. Son Hispanoamérica se cargó y Europa Occidental. Menos muertes que la Vendée francesa en 2 años de Revolución Francesa. No estamos, 2 cosas, no estamos con esto justificando la muerte. Lo que está mal siempre. En eso Tampoco estamos claro, cayendo en una falacia tucuoque. ¿Qué es esto? No estamos diciendo que algo es bueno porque había otras cosas que eran peores. Aunque estos tribunales fueron, es verdad, más benevolentes que otros de la época que aplicaban torturas como el descuartizamiento. Eso no se dice habitualmente. Pero es para poner en contexto. De que se prefería, digamos, el juicio de esa autoridad religiosa cuando correspondía antes que el juicio de la autoridad judicial civil. Eso es cierto en el mundo hispánico. Los reos preferían ser juzgados por una porque corte. Están las actas de los abogados solicitándolo, de sus abogados solicitándolo. Pero una cosa importante, ese dato que vos citabas recién, haciendo el parangón con la Revolución Francesa, es un dato que trae también acá en el libro Año 10, lo pone Martínez Zubiría. Claro. En el libro Año 10, que en realidad hace referencia a la Revolución de Mayo, justamente separándola de la Revolución Francesa. Es un dato muy interesante. Bueno, Parker agrega más. Dice, es llamativo porque te permite calibrar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y para ser claro con el público, y creo que clarifico la postura de ambos, lo que está mal está mal. Siempre, claro. No se le echa agua bendita a lo que está mal. Y lo que está bien está bien. El tema es ver cada cosa y saber calibrarla. Y obviamente esto requiere también de una contextualización. Parker agrega un dato que a mí me llamó la atención. Dice que de alrededor de 50.000 procesos que llevaron estos tribunales
menos de un 4% terminaron con condena y pena capital, pena de muerte. Menos de un 4%. Cuando vos tenés una asimetría y que los casos que fueron por brujería fueron alrededor de 300 digamos lo que sería Italia, Roma, España y Portugal, digamos, por eso dije, las naciones católicas, digamos. Gran parte de Europa Occidental, no, pero a ver, seguro, o sea, y otras partes de Europa también, claro, con los Austrias, claro, digamos, exacto, la jurisdicción, por así decirlo, mayor, de España, claro, realmente toda Hispanoamérica. Sí, que va desde Filipinas al Imperio Español. Entonces, ahora, ahí tenés vamos, un universo, ¿no? A lo que vamos es que si de 50.000 procesos hubo 300 condenados, es porque inevitablemente, ineluctablemente, llegamos a la conclusión de que la intención era investigar y revelar la verdad, no salir a matar a mansalva, porque el porcentaje de condenas fue tan ínfimo a comparación de las investigaciones y los procesos abiertos, que quiere decir que allí donde no se encontró de delito, no se procedió a matar, porque una es un dato que no... Y una cosa que no quedó dicha antes, esto me vos hablabas en el importante. caso de niños desaparecidos, a veces había cadáveres de niños y no tan niños que sí, claro, fueron recuperados y que tenían todas las muestras o las marcas de haber sido torturados conforme a determinados ritos que eran conocidos. Bueno, ritos obviamente satánicos. Gracias, ¿no?, a que se llevaron adelante tipo los procesos de investigación, que eran los tribunales de la época. Los historiadores que han investigado seriamente el tema te ponen de manifiesto, o sea, cuando revisan las actas de aquellos juicios que están disponibles para ser revisadas, estamos hablando de litros de tinta, ¿no? Al tratarse de tribunales judiciales está todo documentado, en el sentido fácil de de que, desmitificar. claro, ¿no? Y no han sido trámites sumarios, claro. ¿no? Al estilo de una ejecución sumaria, como suele pasar en algunas revoluciones, por ejemplo, más allá del signo político que tengan. Claro, sino que se trata de un trámite judicial voluminoso, muchas veces farragoso en el sentido de que es, digamos, tenés miles y miles de fojas, ¿no? Si sumás los expedientes, entonces, en ese sentido, multiplicidad de pruebas con la discusión, ¿no? Del abogado que presenta, o sea, pruebas de un lado, pruebas del otro, la impugnación de la prueba de la contraparte, bueno, todos aquellos menesteres de los que nos encargamos los abogados, ¿no? Bueno, y un dato más, como para ir cerrando, no sé, como para ir redondeando el tema, es que hoy se está ponderando y siempre se idolatra la figura de la última bruja presentada como mártir, que es la Beata Dolores. Un caso paradigmático, pero también del que quiero hacer alguna pequeña desmitificación. La Beata Dolores, que se la cita, que fue en el siglo XVIII ejecutada, no fue ni beata, porque nunca fue beatificada, y no fue bruja. Justamente el delito por el que se la acusó y porque él nunca adjuró fue el de herejía. Herejía esta que tenía que ver con una doctrina que era el molinismo, que trataba de conciliar digamos, las sagradas escrituras. Ella era, digamos, ella era hermana, era monja en un convento, y trataba de conciliar, era ciega, era invidente, y trataba de conciliar la voluntad de Dios con el libre albedrío, el molinismo llegando a extremos tales de que cualquier acción humana, sea del color que sea, necesariamente estaba dentro de los planes de la voluntad de Dios. Cosa esta no solamente discutible, sino condenable, porque te llevaba a un relativismo, un anarquismo moral escandaloso, y que ella misma fue partícipe de las más promiscuas manifestaciones, e incluso hay denuncias de que abusó de novicias dentro del convento. O sea, entonces las cosas no son blancas o negras, hay grises. Entonces, lo de la Beata Dolores... Cada caso amerita que claro, se ponga la lupa y se lo analice. Exactamente, pero justamente es un caso donde no era la brujería lo que estaba en cuestión, sino la herejía, que ahora nos puede parecer un delito de mera opinión, pero hay que entender, y esto es también otra cuestión que le quiero a la gente que nos escucha, uno no justifica, pero hay que poner las cosas en contexto y no podemos caer en el anacronismo de no entender que los delitos de herejía en una sociedad cristocéntrica, donde las miradas estaban siempre puestas al orden sobrenatural, sagrado, era un delito gravísimo que las mismas masas populares pedían sea condenado. La falsa doctrina, en épocas donde había un alto índice de analfabetismo, la enseñanza recta, la recta doctrina, era muy importante. Y estos tribunales, les guste a quien les guste, y a lo mejor nos dirán de todo por lo que vamos a decir en este momento, vinieron a mitigar
no agravar lo que pasaba antes de la aplicación. No echarle leña al fuego, digamos, sino... A ver, linchamientos públicos, lapidaciones, sí, había un sin clamor, juicio previo. Había un clamor popular muchas veces. Exactamente, había masas rugientes, y una cosa no dolientes, antes que... A ver, en el occidente posmoderno actual, sedicente democrático, también hay opiniones en algunos países que de distinto tipo que están tipificadas como delito, o que tienen algún tipo de sanción de manera directa o indirecta, de facto o de iure. Entonces, ojo con eso, de tampoco pretendernos poseedores de una libertad de expresión que tampoco tiene la envergadura que solemos atribuirle a las sociedades posmodernas del occidente actual. De sacralización de la democracia. Porque aparte todo sistema, aún el que presume de ser el más plural, siempre tiene premisas que no permite su discusión. O permite, es más, porque la diferencia está en si hay hipocresía o no en cuanto a esto, en cuanto a admitir o no que tenés determinadas premisas. Si vos te vendés como que no las tenés y en realidad sí las tenés, ahí hay hipocresía, y eso es una primera diferenciación que hay que hacer. Pero además, hay veces que el sistema puede poner, admitir la discusión al respecto en un marco de racionalidad y de respeto, y hay sistemas que ni siquiera permiten la discusión. O sea, ni siquiera la habilitan, y eso, podés encontrar ejemplos en el mundo de hoy, ¿no? Muchos. Una última... seguramente querés cerrar el tema. No, para ir cerrando y redondeando, porque hoy estamos... Sí, estamos pasados con algunos minutos, apretados con el tiempo. Porque solamente dos cosas. Déjame... ¿Te gustó el libro que te regalé? Me encantó, recomendadísimo. Mira, casi me olvido de hacer mención. No, por favor. Pablo, lo voy a decir yo. Pablo Davoli acaba de sacar un libro. Dejen todo lo que están haciendo, en este momento. Tampoco pretendía tanto. No, pero... dejen todo, lo digo yo, por eso digo, dejen todo lo que están haciendo y vayan a adquirir el libro de Pablo Davoli. Sí, Leviatán y el Imperio Dormido. Leviatán y el Imperio Dormido. Es un libro como es al un estilo libro Davoli, ¿no? No, este es corto. Yo soy más bien larguero. No importa, pero es un libro con donde se abordan temas de profundidad. Trato de bucear un poco. Y a tu estilo, ¿no? Muy gracias. Documentado, abultado y absolutamente frondoso, ubérrimo en documentos y material para Muchísimas investigar. Gracias. Bueno, el que esté interesado puede, basta con que escriba pablo.davoli.libros@gmail.com y bueno, ahí recibirán a través de ese correo electrónico las indicaciones correspondientes. Gracias, Lucas. Es un libro digital, es mi primer libro específicamente digital. En España sí va a salir en físico, pero bueno, para países hispanoamericanos, incluyendo el nuestro, por supuesto. Editorial EAS, del amigo Manuel Quesada, a quien le mandamos también un enorme saludo, un gran abrazo. Y bueno, y ya que hablamos de brujería, este programa, vamos a decirlo, hoy más que nunca está consagrado a la Virgen de Schoenstatt. Y la madre evitando que nos caiga algún maleficio. Nos consagramos a la Virgen. Los invitamos a ustedes a hacer lo mismo y nos despedimos al próximo programa de esto que ha sido y va a seguir siendo La Brújula por Conclusión TV. Chau. Chau, hasta luego. Gesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.